Hola a todos, sean bienvenidos a este ciclo de talleres para el uso de MaxQDA, totalmente gratuito. Este es el segundo de 9 talleres. Voy a hablar y también va a ser grabado por si no pueden asistir. No tengan ningún problema. Entonces, en este segundo taller, lo que vamos a platicar y abordar va a ser la codificación deductiva e inductiva. Yo soy Ulises Alejandro Duarte Velázquez, soy trainer certificado de MaxQDA, pertenezco al Centro de Investigación Integral Pedagógico y si ocupan contactarme de manera personal, aquí pueden ver mis datos en nuestro canal de YouTube. También pueden ver los videos que estamos grabando el día de hoy, así como de otras temáticas. Entonces, aquí estamos para compartir con mucho gusto y vayamos directo a lo que nos corresponde. Regresamos a MaxQDA. Dejen eliminar este documento para también mostrar cómo agregar un documento. En el video pasado creamos nuestro sistema de códigos y aquí estaban nuestros memos, que sin más no recuerdan, les mostré esto. Code y memo es lo que vamos a poner, aquí el código y aquí el memo, que yo sugiero que sea una definición para empezar de esto. Y si queríamos hacer como códigos hijos o esto, déjense los muestro más claro. Esta parte, ejemplo, códigos que van en ramaje, podemos decirle que es código padre y este es código hijo o en descendencia. O técnicamente, esto yo lo conocería más como categoría. Entonces, como aquí puse alumnos buenos, alumnos malos y alumnos regulares. Nos crea así mi sistema de códigos. Ahora, cuando se trata de codificación deductiva, así trabajamos, creando lo que vienen siendo categorías en base a la teoría. Cuando hablamos codificación, déjense los escribo, deductiva. Perdón por mi letra fea con el ratón, pero es esto. Entonces, cuando trabajamos codificación deductiva es en base a la teoría, en base a hipótesis existentes, es decir, en base a lo que nosotros ya conocemos. Por lo tanto, es necesario crear un sistema de códigos a priori, antes de iniciar nuestra investigación. Y no solo un sistema de códigos tan pequeño como el que hicimos de ejemplo, puede ser muchísimo más amplio, porque la investigación radica en que está un poco más grande, ¿no? Entonces, crear tu sistema de códigos es muy importante para si vas a codificar de manera deductiva, en base a los datos, en base a la teoría, en base a la información que tú ya conoces. Por eso es importante desde un inicio reconocer aquellas categorías en las que versa tu investigación cualitativa, en este caso cualitativa. Ya veremos en métodos mixtos cómo es el proceso en las siguientes sesiones. Estamos aquí en la parte cualitativa. Entonces yo recomiendo que establezcan 10 categorías con sus códigos hijos, sus códigos descendientes o sus conceptos que le dan orden a la categoría, códigos ordenadores de la categoría, que van a estar dentro de cada una de estas. Entonces, si ya tienes tu sistema de códigos, entonces sí realmente puedes iniciar tu proceso de codificación deductiva. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace el proceso de codificación deductiva y ahorita lo hacemos en codificación inductiva. Y ya ustedes decidirán cuál es la que más les gusta o la que más les puede agradar. Entonces voy a agregar un documento. Supongo que ya saben todos los tipos de documentos que podemos agregar: texto, PDF, imágenes, tablas, audio y videos.
Entonces, son bastantes las opciones. Entonces, déjenme ver, aquí voy a agregar este documento. Este es un documento del doctor Fernando que habla sobre la educación holística. Y a mí me gusta mucho la educación holística, así que vamos sobre eso. Suponiendo pues que ustedes están analizando entrevistas, diarios de observación, no sé, dependiendo del protocolo o del diseño de investigación que tuvieron, es decir, la fuente de datos que tengan. Yo ahorita voy a usar, como sí tengo yo entrevistas, pero son de mis procesos de investigación, entonces no las quiero compartir públicamente, así que voy a usar este ensayo. Entonces, ¿cuál es la característica de una investigación deductiva? Voy a darle un poquito de zoom para que se vea un poco más grande. Que tú puedes seleccionar texto y de manera deductiva darle una etiqueta a esa información. Por ejemplo, ¿cuánto texto? El que tú quieras. Puede ser línea por línea, puede ser párrafo a párrafo, o inclusive podría ser idea hasta un punto o hasta una idea principal. ¿Ok? Entonces dice, es el momento de encontrar nuestras propias explicaciones de existencia desde una posición perenne que dignifique las acciones que se emprenden en el transcurso del día a día, bajo el reconocimiento que somos felicidad y que no hay que buscarla porque se encuentra en nuestro ser. En la codificación de estilo deductivo, tú puedes darle aquella etiqueta o código que tú consideres. Por ejemplo, si yo tengo mi sistema de códigos, que este sistema de códigos tan solo fue el ejemplo, a lo mejor no tiene mucha relación con el texto, pero ahorita estoy haciendo más que nada ejemplos. Por ejemplo, si yo considero que esto tiene que ver con alguno de mis códigos que tengo aquí, simplemente voy a arrastrar de mi sistema de códigos que creé. Por ejemplo, yo pienso que son estrategias emocionales, o deduzco que son estrategias emocionales de lo que está hablando. Entonces jalo y pongo estrategias emocionales. A lo mejor si considero que hay otro código que explique, por ejemplo, otro código de aquí, también lo puedo arrastrar. Alumnos buenos puede ser. Sobre alumnos buenos. Entonces, así es como voy a ir etiquetando mi información, que es como le conocemos como codificación, que en este caso es la codificación deductiva. Y así lo vamos a ir a hacer en infinitum hasta que terminemos. Entonces tal vez no es en infinitum, pero sí hasta que terminemos toda nuestra información. ¿Ok? Por ejemplo, tampoco significa que tienes que codificar absolutamente toda la información, sino aquella información que tiene mucha relación con tu pregunta de investigación y con tu propósito de investigación. A lo mejor esta siguiente parte de información no tiene nada que ver con mi investigación, pues simplemente no la codifico. Pero regularmente, si aplicas un instrumento bien diseñado, con un buen protocolo, la información que obtengas va a ser muy importante para tu investigación. Pero a lo mejor, esta es una entrevista y de pronto se desviaron del tema porque surgió la necesidad de un desvío de tema para generar tal vez mayor confianza de la persona que estás entrevistando, y a lo mejor tienes esa información que no es relevante, pero pues la puedes omitir. Por ejemplo, sigamos. Si yo puedo ser, como les digo, línea por línea o párrafo por párrafo, inclusive hasta página por página, si así lo deciden, es decisión de ustedes. Ahorita van a ver la diferencia entre lo deductivo e inductivo. Vuelvo a decir, este es el estilo deductivo de codificación. En dado caso que tu sistema de códigos no tengas un concepto, una etiqueta que defina una información, es decir, tú lees la información y dices, caramba, de mi sistema de códigos que yo pensé en base a la teoría, me hizo falta uno. Lo puedes agregar sin problema.
Es decir, no significa que tu sistema de códigos no pueda crecer. Inclusive va a crecer porque por mucho que hagamos un sistema donde hagamos una deducción de que esos códigos van a ser los que van a salir, posiblemente nos salga uno nuevo que no hayamos pensado. Inclusive una categoría nueva que no hayamos pensado. Entonces, botón secundario con un código nuevo. Con un nuevo código. Y a lo mejor si estamos hablando de aprendizaje, voy a poner educación holista. Y a lo mejor como mi sistema de códigos está de color azul, pues te lo puedo poner de color verde. ¿Ok? Los colores son buenos porque te van a pedir trabajar con esta parte del retrato del documento por colores, por si los quieres usar después. Por ejemplo, le estoy diciendo que alumnos es una categoría porque dentro de alumnos hay más códigos. Es decir, una categoría es un código o una etiqueta de información más abstracta y que tiene más códigos dentro de sí. Entonces, a lo mejor quieres trabajar por colores, por categorías. Ponemos estos verdes y estos vamos a poner morados. ¿Ok? Entonces, así es como vas a ir teniendo. Aquí, claro está, ¿cuántas codificaciones hemos hecho? Muy pocas. 3 en total, que está aquí. 1, 2 y 3. Una pregunta que me hacen siempre en los cursos es: si vuelve a salir la etiqueta o el código, ¿lo tengo que poner? Claro que sí. Porque, digamos, la frecuencia del código también puede ser muy, muy importante. Entonces, vamos a hacerlo. Otra vez, tú sigues leyendo tu información y sigues leyendo. Y de acuerdo a lo que te salga, tú vas a deducir qué etiqueta es la que más corresponde a ello. Y en dado caso, qué código te puede hacer falta. A lo mejor te hace falta felicidad. Y la felicidad va dentro de educación holista. Nomás lo jalo y lo arrastro. Y ya estoy creando la categoría educación holista porque sé que es más abstracta. Educación holista, y vamos a ver qué es lo que rodea la educación holista, qué es lo que rodea las estrategias emocionales y de aprendizaje. Entonces, tienes que hacer este proceso una y otra vez. Es muy sencillo realmente. La técnica de codificación deductiva no es tan difícil. De hecho, la técnica de análisis cualitativo de textos no se complica. Lo complicado puede ser, y si lo quieren decir como complicado, es que es un proceso muy repetitivo que a la larga puede resultar cansado. Por ejemplo, si tienes 15 entrevistas, a lo mejor te cansa ese proceso. Bueno, ahora vamos a ver el estilo deductivo. Voy a crear un nuevo proyecto. Ahora lo guardo en mi... Vamos a poner inductivo. Me lo abre. En el sistema de códigos nos va a salir a posteriori. A priori, es decir, construimos nuestro sistema de códigos que les mostré en la clase pasada, con todo y memos. En el sistema, en la manera de inductiva, se basa en la información que recabamos. Es decir, podría decirse que vamos a iniciar, por ejemplo, una fenomenología. Cuando estamos trabajando, a ver si lo pronuncio bien, el epoge, nos liberamos de nuestras preconcepciones. Entonces, si tú estás haciendo un sistema de códigos, ya tienes preconcebido lo que quieres, las etiquetas. Entonces, deductivamente es correcto, pero si estás haciendo una fenomenología o inclusive una teoría fundamentada, no puedes hacer un sistema de códigos a priori, sino que va a emerger con la información. Y esto es muy importante. ¿Ok? Luego hay una combinación de entre estos dos métodos que también es muy válida, aunque a mí me gusta un poco más lo inductivo si a mí me preguntan. La verdad, yo tiendo a ser más inductivo en mi investigación. Entonces, en este sistema igual puede ser el mismo
las mismas entrevistas. Ajá. Vamos a poner el mismo documento y ver otras páginas. Igual, puede ser línea por línea, párrafo por párrafo. Yo recomiendo idea por idea. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver que la idea termina hasta aquí. Voy a darle zoom. Dice: la verdadera felicidad, parafraseando a Ricard, procede de una bondad esencial. Para que logremos encontrar nuestro propio sentido de existencia, un acto de lucha permanente, que si logramos entenderla, pero sobre todo llevarla a cabo, seguramente estaremos generando la verdadera naturaleza de esta, con sencillez, humildad, contemplación y conciencia espiritual. Entonces, yo descubro que aquí está el concepto felicidad, bondad esencial, sentido de existencia y sencillez, humildad, contemplación, conciencia espiritual. Hay varios conceptos. ¿Aquí en qué radica? En que tú vas a buscar inductivamente esos conceptos que están allí presentes, particularmente en esa cita textual, en ese segmento de texto. Entonces, ahí voy a poner con código nuevo, felicidad, tal vez. Bueno, yo dije felicidad. Ay, perdón. Felicidad. También está, ¿qué más? ¿De cuál pasa? Bondad esencial. Luego dice propio sentido de existencia, acto de lucha permanente. Vamos a poner sentido de existencia. Técnicamente buscas como aquellas palabras, frases de 2, 4, 5 palabras que pueden ser definidas o teorizadas o explicadas de alguna manera. Según generando verdad, entonces esta sencillez y humildad, vamos a poner. Igual si se me pasa uno, pues no importa. Estamos practicando ahorita. Sencillez, ok. Humildad. Humildad. Contemplación. Y conciencia espiritual. Entonces, espiritual. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia entre lo deductivo y lo inductivo. En lo deductivo etiquetamos en base a nuestro conocimiento, nuestras ideas preconcebidas, que pueden ser muy buenas, no lo niego, pero aquí nos basamos en base a la información. Entonces, todo este segmento de texto tiene dentro de sí todos estos códigos. ¿Qué va a pasar? Igual si se vuelve a repetir, pues ya simplemente ahora sí lo vamos a arrastrar. Suponiendo, porque a lo mejor en esta parte no los tiene. Suponiendo que en esta sección de texto vuelvo a encontrar que aunque aquí hablan de psicología social, investigaciones, saber como genética, los factores de educación, posición social, sexo y edad. A lo mejor agrego todos esos, porque ya están. Pero curiosamente también estuvo el término tal vez humildad, porque ahorita para explicar a lo mejor no tengo. Entonces, arrastro humildad, porque ya está dentro de, pero también voy a crear los códigos nuevos que van a ser psicología social, genética, genética. Algo que se me estaba pasando, si se preguntan ¿qué es memo de código? Tanto en lo deductivo, inductivo, si cuando codificaron les vino una idea, una reflexión, lo que sea, escriban. Por ejemplo, si yo voy a codificar genética, está relacionada
con aquella visión holista que aborda la epigenética. Lo que se les venga en mente, hay que ponerlo aquí, tanto en un sistema como en el otro. Y aquí nos va a aparecer siempre el memo. Los memos son importantes porque nos ayudan a generar reflexión. No se queden con la idea de que luego lo escribo. Hay que escribirlo. No es suficiente quedarse con la idea de que luego lo escribo. Entonces, igual que en la parte deductiva, en esta parte inductiva, tendremos que abarcar aquella información que nos sea importante para nuestra pregunta de investigación. No estoy diciendo que tienes que codificar todo, aunque vuelvo a repetir, si diseñaste un instrumento bien y el protocolo bien de tu instrumento, por lógica toda la información que cubre va a ser importante. ¿Por qué? Por ejemplo, después veremos esto de cobertura de códigos. Les voy a dar clic para que vean. Texto, tabla, imágenes. Me va a decir cuál es la cobertura de cada código. Y si codificamos técnicamente bien, con esto vamos a saber cuál es la importancia tal vez de un código. Pero esto ya es como un poco más adelantado. Veremos a fondo herramientas de análisis, cómo crear cuadrículas de resúmenes, tablas de resúmenes, etc. Veremos todo eso sin ningún problema. El fin ahorita es establecer este proceso. Aunque también hay una manera de trabajar más rápido, que es a través de MaxDictio, como una codificación un poco más automática, pero eso, si no me equivoco, viene en un taller a posterior que trabajaré también a fondo. El fin es que ustedes reconozcan que hay dos estilos básicos de codificación. Luego puede ser la combinación entre inductivo y deductivo, que también no está mal, y hay otro que también puede ser una codificación por ciclos, pero de todos modos todos siguen un patrón de codificación. O lo haces deductivo o lo haces inductivo. El patrón de codificación técnicamente no cambia. Y ahora tendrás que tú decidir para tu investigación qué patrón vas a elegir. Por ejemplo, pues si estás trabajando fenomenología, ya está la decisión dada desde que tú escogiste fenomenología. Tú tienes que trabajar de manera inductiva. Entonces, y teoría fundamentada también igual, y se construyen igual de esta manera. Ahora, cuando ya hayas terminado tu proceso de codificación inductivo, digamos que en esta pasada también creamos las categorías deductivamente, es decir, qué códigos iban dentro de otros códigos. La mejor manera de crear una categoría es, después de haber codificado todo, que todavía has terminado de codificar, volver a leer. Por ejemplo, nomás codificamos esta parte. Entonces dice, la verdadera felicidad procede de una bondad esencial. Aquí, inductivamente, veo que la felicidad procede de la bondad esencial. Entonces, según mi inducción, si la felicidad procede de la bondad esencial, va dentro de bondad esencial. Lo voy a volver a hacer, por si no vieron el movimiento del ratón. Me voy a nuestro sistema de códigos para empezar a construir la categoría. Ojo, la categoría no emerge tanto en el momento que estás codificando, porque tú tienes que ser libre de pensamiento, libre de ideas. Emerge después de un proceso. Vuelvo a leer y la información me va a decir cómo están relacionados los códigos para formar dichas categorías. Entonces, a ver, creo que se trabó por ahí la pantalla. Bueno, en el sistema de códigos yo arrastro felicidad dentro de bondad esencial. Veo, creo que se les trabó la pantalla, no, ya está saliendo. Bueno, arrastro felicidad dentro de bondad esencial, porque aquí me lo dice la información.
para lograr encontrar nuestro propio sentido de existencia. Entonces también sentido de existencia va dentro de bondad esencial. Sencillez y humildad hacia la contemplación. Para mí la contemplación contiene a la sencillez y a la humildad, emanada de una conciencia espiritual. Inclusive la contemplación surge de una conciencia espiritual. Y si se fijan, ya tengo una categoría más abstracta, que tiene esta es la categoría, y me emergió una subcategoría con estos códigos adentro. Entonces, así es como van a construir su categoría de manera inductiva. La deductiva no hay tanto problema porque tú ya sabes sobre la teoría qué es lo que vas a trabajar. En la inductiva es un poco más trabajo de volver a leer, pero uno va agarrando como ese feeling, y más si conoces tu tema de investigación, lo vas a poder hacer con más facilidad este proceso que te comparto. Entonces, vuelvo a decir y vamos a resumir. El sentido de esto es que tú elijas tu forma o tus parámetros de codificación. Por ejemplo, esta técnica te ayuda mucho para que el acuerdo intercodificador te beneficie en tu investigación cuando son dos o más personas. Cuando estamos en este sentido, como cada uno deducimos de manera diferente, pues entonces tendríamos que poner acá, agregar, ya para ti, no para reglas de codificación, como un memo quizás. El memo lo pondría en vez como una regla de codificación, a que siempre que me salga aprendizaje o algo que me haga referencia a aprendizaje, lo etiquetaré o codificaré con aprendizaje. Esto para cuando estás trabajando en acuerdo intercodificador tenga más posibilidad de darse. Tener una regla, tú te juntas con otra persona, ¿cuándo vamos a codificar aprendizaje? ¿Cuándo vamos a codificar pedagogía? ¿Cuándo vamos a codificar psicología social, psicología, etcétera? Entonces, ese es el proceso. No sé si tengan alguna pregunta. De mi parte sería todo. Es un tema tal vez no muy largo, pero ojalá hayan encontrado la esencia de este proceso inductivo-deductivo de codificación y hacerlo, porque ya después veremos con las herramientas de análisis qué resultados nos pueden dar. Esto que estamos haciendo de codificación solo es la sistematización de la información. Por eso se llama sistema de código. Sistematizamos todo nuestro texto, toda nuestra información, para después que surja el análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este sistema de código que hicimos? Sí, ya tengo la categoría, sí, ya hice mis memos que me generan reflexión, ¿y ahora qué hago? Eso lo veremos a posteriori cuando llegue su momento. Ahorita quiero partir de los procesos que tenemos que hacer con claridad. Entonces, si hubiera una pregunta, con gusto la recibo. Bueno, también parece que no hay preguntas, o quedó muy claro, quedó muy confundidos, pero vamos a pensar que estamos claros. Entonces, como les digo, este video les llega otra vez a su correo como el anterior video, para que los vayan viendo y vayan teniendo insumos donde pueden regresarse a ver con calma. Mi nombre es Ulises Alejandro, ya se los había dicho, y pueden visitarnos en nuestra página evolucionintegraleducativa.com o contactarnos por cualquiera de estos medios. Para mí fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Saludos cordiales.